A partir de este momento, usted está más allá de la imaginación. Un viaje a lo desconocido. Las narraciones de ficción que quizás nunca soñó. Los laberintos de la mente explorados por los más destacados escritores venezolanos y extranjeros. Amigas, amigos de todas partes, jóvenes de todas las edades. ¿Qué tal? Les habla William Bracamonte en la feliz ocasión de saludarles muy cordialmente y darles también la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa Más allá de la imaginación. El primer relato que presentaremos hoy fue escrito por uno de los miembros del club Más allá de la imaginación. Se trata de Jorge Luis Moreno. El cuento se titula El SIDA, la última de las profecías. A manera de introducción, Jorge Luis destacó que este relato está dedicado a todas las personas que quieren resolver este problema desinteresadamente. Él expone en la historia una de aquellas múltiples soluciones que concibe. El problema es, ¿podremos llegar a tiempo a la solución? Es el año 2194. El mundo entero ha cambiado, muy rápidamente, sobre todo aquí en Venezuela, o debo decir, Nueva Venezuela, o tal vez República Latinoamericana Unida. Lo cierto es que en cientos de años de historia, hay algo en común que nos une con toda la humanidad. Algo que hacía más de 100 años había cambiado el pensamiento de todos los seres humanos y obligó a imponer nuevas normas de comportamiento sexual: el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Esta epidemia, que originalmente estuvo cubierta con el velo de la leyenda, tuvo varios orígenes conocidos. Entre ellos puedo citar los que leí en uno de esos viejos archivos hemerográficos del siglo XX llamados libros. En ellos se decía que dicha enfermedad había sido producida por una especie de simio verde, en la actualidad extinto, que se encontraba en el corazón de un antiguo continente llamado África, hoy conocido como desierto africano. Recordemos en nuestra historia que en el año 2020, en ese continente se produjo una rasgadura en la capa de ozono, por donde penetraron los rayos ultravioletas y acabaron con las especies animales y vegetales, dejándolo todo desolado e inhabitable. Pero siguiendo con la historia del virus, otra versión relata que fue originado por el cambio de las costumbres sexuales después de la segunda mitad del siglo XX, cosa que a mi parecer es incierta, ya que según la historia universal terrestre, hubo imperios como el romano en el que las costumbres sexuales se desbordaron. La última versión que se manejaba, y a mi parecer era la más lógica desde todo punto de vista, era la que afirmaba que el virus fue creado en un laboratorio de guerra bacteriológica. Volviendo nuevamente a la ciudad de Nueva Caracas, en la Universidad Latinoamericana, el biofísico investigador Carlos Calvo estaba sentado en su mesa de trabajo ubicada en una esquina de su laboratorio. Él estaba analizando diferentes mutaciones del virus del SIDA, ya que no podía creer que no tuviese cura alguna. El laboratorio contaba con los elementos más sofisticados del trabajo de investigación: un equipo completo de realidad virtual, un comunicador telepático mental, el cual sustituía a los teléfonos del siglo XX, y otros artículos que mis antepasados nunca llegaron a pensar que se inventarían. Pero, sin embargo, a pesar de toda la tecnología, Carlos era una especie de científico anticuado, ya que prefería tener ese escritorio, así como un cuadernillo de papel en donde realizaba sus anotaciones, y para colmo, un viejo pizarrón con tizas de cal en donde estaban garabateados una gran cantidad de fórmulas y procesos bioquímicos involucrados. Repentinamente, Carlos salió de su acostumbrada concentración en que solía envolverse aislado de lo que le rodeaba, sacó del interior del bolsillo de su pantalón una caja de cigarrillos con un yesquero, los colocó sobre su antiguo escritorio y rápidamente procedió a sacar un cigarrillo. Pensó felizmente que ya no tenía por qué fumar a escondidas. Recordó que hacía tan solo 50 años atrás, el fumar había sido considerado como un delito por contaminar el aire y el precio a pagar era la pena de muerte.
acción que le parecía absurda, tomando en cuenta los demás contaminantes que afectaban la atmósfera del planeta, como los aerosoles y escapes de monóxido. Aspiró profundamente el cigarrillo y procedió a levantarse de su silla para comunicarse con uno de sus colaboradores por medio del comunicador telepático mental. Pero antes de hacerlo, miró su reloj de resonancia magnética y exclamó: ¡Diablos! Todavía tengo que esperar 1 hora más antes de hacer la comunicación. La razón de esto era que el comunicador telepático podía ser utilizado si la persona no había comido nada. De lo contrario, se corría un alto riesgo de contraer una embolia cerebral masiva, ya que las ondas beta y epsilon del cerebro eran amplificadas millones de veces, y esto obligaba a las células nerviosas a que colapsaran en el proceso de sinapsis entre ellas. Una vez de pie, Carlos procedió a echar una ojeada hacia el pizarrón, cuando de pronto sintió una especie de iluminación mental en donde exclamó sorprendido: ¡Claro! Ya sé lo que el SIDA significa, pero ¿cómo se me pudo pasar por alto? Borró rápidamente toda la pizarra y empezó a dibujar un plano cartesiano en dirección hacia el segundo cuadrante. Realizó una curva de crecimiento poblacional, luego la unió a otra curva de decaimiento poblacional y por último unió a estas dos curvas una línea recta paralela al eje de las X. Así repitió el mismo gráfico en forma de función trigonométrica periódica hasta que exclamó asombrado: ¡El SIDA es un control de población no natural! El hecho en que se basaba esta afirmación del científico era en que, durante el transcurso de la existencia de la raza humana, esta había sido azotada por diversas epidemias, en las que la población decrecía drásticamente, y luego un periodo en el cual el número de individuos muertos igualaba el número de individuos vivos. Y por último, al finalizar la epidemia, la población volvía a crecer muy lentamente. Era algo muy parecido a lo que dijo el biólogo Malthus y otros científicos hacía más de 500 años. Pero cuando la curva llegaba al punto donde había comenzado el SIDA, esta tomaba un comportamiento de línea recta, paralela al eje de las X, lo que quería decir que la población estaba equilibrada. ¡Qué oscura y maligna realidad había realizado el hombre! Asombrado por lo que había descubierto, Carlos procedió a anotar en su cuadernillo el importante hallazgo. 1 hora más tarde se comunicó con su colaborador más cercano, Rubens Hyde, quien tardó en ir al laboratorio. Al verlo llegar, Carlos le reprochó su tardanza. Rubens, algo sofocado y sudando por el apresurado viaje, se dejó caer sobre un sofá de levitación magnética, en donde tomó un poco de aire y respondió que cuando se dirigía hacia el laboratorio, en el subterráneo, el Servicio de Sanitario Preventivo realizó una requisa a todas las personas que estaban en la estación. Realizaron el operativo de siempre. Le pincharon en uno de sus dedos con ese condenado aparato portátil detector de SIDA y el examen queda listo en 5 segundos. Dependiendo del resultado, o quedas detenido o quedas libre. Lo único que le extraña es que hacía más de 2 años que no practicaban esos operativos. Luego de escuchar la experiencia de Rubens, Carlos le procedió a explicar su asombroso descubrimiento. Rubens se animó y decidió ayudarlo en la investigación sobre la mutación que Carlos había obtenido. Luego de 2 días de intensos estudios, Rubens, que era matemático, analizaba en detalle las secuencias del ácido desoxirribonucleico en las diversas mutaciones del virus. Era un trabajo agotador, ya que no había un patrón de seguimiento fijo. Era un caos total. Las secuencias del ADN no coincidían. Luego examinó las secuencias del ácido ribonucleico y obtuvo algo muy importante: las secuencias que producían siendo un número primo. Al principio, Rubens sintió que el gran problema estaba resuelto, pero tuvo un gran inconveniente. En más de 2000 años, los matemáticos no habían podido encontrar una fórmula general para escribir un número primo. Por lo tanto, el trabajo se complicaba más. Decidió volver a estudiar las secuencias del ácido desoxirribonucleico, o ADN. Rubens aplicó un conocimiento más complejo: los fractales del matemático Mandelbrot, donde obtuvo un importante resultado.
Dentro de ese caos de mutaciones había siempre un orden. Por lo tanto, era posible realizar la vacuna. Al día siguiente, Carlos y Rubens presentaron el resultado de sus investigaciones en la revista científica internacional, transmitida por teleconferencia, cuando repentinamente un grupo de agentes del Servicio Sanitario Preventivo entró en el recinto en el que se transmitía la teleconferencia y realizó una requisa a toda la audiencia, incluyendo a Carlos. A todos los presentes se les hizo la prueba con un nefasto resultado. Todos habían salido cero positivos. Carlos no lo podía creer. Gritaba a viva voz que él no tenía el virus. Esa prueba era una farsa. La realidad era que el misterio había sido develado. Las fuerzas del orden querían tener a toda la población bajo su control. Se produjeron desórdenes y confusión en el lugar en el que se realizaba la teleconferencia. Carlos pudo escapar. Efectivamente, él había advertido lo que sucedía y pudo transmitir a los demás científicos sus conclusiones. Todos los investigadores de todo el mundo trabajaron sin cesar durante las siguientes 48 horas para poder develar de una vez por todas la cura del nefasto mal. Luego de haber transcurrido 3 días, los telediarios transmitían la noticia. El SIDA tenía cura. Las personas se amontonaban en los laboratorios, hospitales y clínicas. Era algo indetenible. Los gobiernos tuvieron que admitir ante la opinión pública su error. Pero en lo sucesivo, el mundo respiraría tranquilo. La epidemia se había extinguido. En cuanto a Carlos y a Rubens, nunca más se volvió a saber de ellos. La última vez que los vieron fue cuando los volvió a buscar el Servicio Sanitario Preventivo en el laboratorio. Lo único que quedó de Carlos fue su cuaderno de anotaciones, su pizarrón y sus tizas de cal, los cuales se encuentran en la actualidad en el irónico Museo de los Investigadores Desconocidos, arrinconados en una cámara al vacío. ¿Qué precio tan alto tuvieron que pagar? ¿No les parece? Y bien, luego de este asombroso cuento sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, que algún día nuestros científicos ojalá encuentren su cura, continuamos con nuestra sección de la ciencia a la ficción. En ella se hablará de otro hallazgo de la ciencia ficción que se convirtió en una realidad. Rompiendo barreras, más allá de la imaginación. Continuamos aquí en Más Allá con la problemática de la ciencia ficción en Venezuela y que el venezolano no lee según los miembros del club de Más Allá de la Imaginación. Seguimos comentando con el señor César Rivas, que usted dice que los cuentos costumbristas son los que más fácil pueden escribir, ya que no se utiliza la tecnología de la ciencia ficción. Pero ¿por qué las personas no leen? Porque pueden leer y así mismo escribir un cuento de ciencia ficción basado en algo cierto. Bueno, mira, yo creo que no solamente el venezolano, cualquier persona de cualquier país, si no tiene un incentivo, algo que lo motive, posiblemente tenga sus inclinaciones literarias, pero no tiene cómo desahogarse, quizás a través de un medio, por ejemplo, el medio radial, el medio audiovisual, ¿verdad? Es como el pintor, por ejemplo, un pintor no tiene donde exponer sus cuadros, su pintura. Entonces llega el momento en que va bajando la guardia y deja de pintar. Quizás le pase eso al escritor, que no tiene un medio donde él darse a conocer y dar a conocer su calidad literaria. ¿Y cómo creen ustedes que además de la promoción pueda surgir la ciencia ficción como un boom en Venezuela? Bueno, realmente tendría que ser con mucho apoyo, no solo de emisores de radio como Radio Caracas Radio, que nos ha dado esta oportunidad de escribir cuentos y enviarlos para tu programa. Perdón. Sino también que en la televisión también den un incentivo a este tipo de cuentos, qué sé yo, historias. Y también es preferible
enfocar todo esto, como dice el señor César, enfocar todos estos términos en una forma que sea sencilla al lector. Por ejemplo, si yo le digo a usted, bueno, X relato, el cuerpo se desplazó con una fuerza y obtuvo una tal energía, ¿verdad? Yo tengo que explicarle al lector, tengo que explicarle en esos términos, mire, energía es esto, fuerza es esto, o realizar aparte un glosario, ¿no? Donde se Exacto, explique, un glosario de términos. un glosario de términos, a fin de que pueda llegar mucho más fácil. Cuando ellos lean el término energía, ok, mira, energía significa esto. Vamos a hablar ahora un poco del club, de Más Allá de la Imaginación. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes con respecto a este club? Bueno, nuestra expectativa, al principio, es más que todo tratar de encontrar por medio del medio radial, buscar personas, ¿verdad? Que así como nosotros nos atrevimos a venir para acá, a tu programa, a venir el programa de todos, a presentarnos, ¿no? Allá con pena y con timidez, bueno, pasar nuestra historia, yo también motivo a todas estas personas que nos están escuchando, vengan para acá y traigan sus historias. Bueno, sí, realmente el programa ha resultado bastante interesante y la perspectiva, pues, y que tenemos, o por lo menos lo tengo yo, es continuar, pues, enviando nuestros relatos, dando a conocer nuestra poca, digámoslo así, nuestros modestos conocimientos literarios y continuar, pues, con el programa. Y yo invito, pues, desde acá, desde los estudios de la emisora, a que todas aquellas personas que tengan sus inclinaciones literarias, por favor, envíen sus relatos, den a conocer la calidad, pues, sus inquietudes, y Rosa Mireya muy gentilmente va a radiar. Claro que sí, por supuesto. Como hasta el momento lo ha hecho. Bueno, yo aparte de decirle a ellos que envíen su relato, le diría más bien que se atreviese a venir a las reuniones que hacemos, esporádicamente, cada 15 días, una vez al mes, eso depende también, porque Rosa Mireya tiene mucho trabajo y muchos de nosotros trabajamos y estudiamos y se nos hace un poco difícil, pero me gustaría también que todos los oyentes y escritores, no importa, que se acercaran a las reuniones y dijeran su forma, qué piensan del programa. O por lo menos hace poco estuvimos discutiendo sobre los horarios, que el sábado en la noche es sinceramente un horario muy tétrico para nosotros, ya que la gente está rumbeando, ¿no? No, pero porque mucha gente se queda en su casa y escucha el programa. Sí, sino que se queda dormido. Además, por ahí viene una sorpresa. Bueno, entonces yo le diría a la gente que se acercara a las reuniones, que por cierto, para mañana domingo tenemos una pautada como a las 10:30 de la mañana, y le agradecería que se acercaran, no importa que sean oyentes solamente. Sí, porque allí todos pueden comentar, dar ideas para promover la ciencia ficción. Incluso estamos pensando hacer talleres con profesores que sepan de estos temas. ¿Qué otra cosa puedes decir tú, César? Mira, ¿qué te puedo decir yo? Aparte que prefieres los cuentos costumbristas venezolanos. Bueno, sí, aparte de eso, pues como ya tenemos todo conocimiento, no solamente participé con El Diablo de Caño Viejo, sino con un cuento, digamos que aproximado a la ciencia ficción, llamado El Planeta de Fuego, donde al final pues nos deja una reflexión bastante amplia. Al final pues vamos a dilucidar el final del cuento. El planeta pues que estaba en vías de extinción o se extinguió por completo, desafortunadamente fue nuestro planeta, el planeta Tierra. Aparte de eso, bueno, 2 cuentos cortos, uno llamado La Hora Fatídica y La Comedia Trágica. Más que todo de un ambiente de misterio, de suspenso. ¿Y qué les ha parecido a ustedes la evolución de Más Allá de la Imaginación? Los cambios que ha sufrido, las transformaciones. Bueno, en eso tenemos muchas opiniones y todas compartidas. Eso no, creo que no coincidimos algunos, pero realmente me gustaría que Jorge hablara de eso. Bueno, yo soy oyente desde hace un año. En el programa, escuché en esas casualidades del programa así, sintonizando el radio, y creo que fue un relato de Asimov. Me llamó mucho la atención
Y bueno, hasta tal punto que yo dije, bueno, tengo aquí mi historia y por fin, yo dije, Dios mío, por fin hubo alguien que nos está patrocinando. No, patrocinando no tanto, pero sí dándole cabida a todas estas inquietudes. Todas estas inquietudes, y por lo menos desde ese día dije, bueno, no me sentí solo, ¿no? Por lo menos tengo otras personas que piensan como yo y escriben, que eso es lo más importante. Sí, allá al frente tenemos a dos más que son amantes de la ciencia ficción. Edgar Borges y Amanda Rúa, que es la que se encarga de los efectos especiales en el programa. Que lleva 2 años en ese plan junto a Luis Enrique Delgado. Gracias a ella es una de las magas que hace posible que estos cuentos sean llevados como son, aparte de William Bracamonte, al cual no podemos olvidar. Y tú, Jimmy, ¿con qué vas a concluir? Bueno, yo diría que sobre mi relato del pájaro de hierro, yo no he hablado de ello. Mi pájaro de hierro se basaba en la posibilidad del hombre de fusionarse con las máquinas. Las máquinas, sí. En una parte del relato sale que el hombre se perfora los dedos con cristales, que se perfora los dedos con alfileres para sangrar sobre sus creaciones. Se refería a eso porque él estaba obsesionado con la idea de crear un simbiótico, una especie de robot. De cyborg. De cyborg, pero no de cyborg tipo el que menciona. Hombre. No, el que menciona la ciencia ficción, sino un cyborg meramente cyborg. La génesis del cyborg. Un cyborg tipo una creación exacta, como diríamos. Okay. Una especie de cyborg perfecto. Sí, exacto. Un cyborg, punto. No, pero lo que pasa es que no me explico bien. Un cyborg típico, un cyborg Cyborg natural. Un cyborg, ya está. Vamos a llamarlo cyborg natural. Cierto. Bueno, pero era un pájaro azul, y al final él le dio vitalidad, él le dio corazón. Ciertamente. Un aguacate volando. Tal como como la en parigata voladora. realidad. Ciertamente. Bueno, y no nos queda más que hacerles una nueva invitación a todos los oyentes de Más Allá para que se acerquen Mañana aquí a la domingo. emisora, a Radio Caracas Radio, el domingo para una nueva reunión y esperamos ver nuevas caras. Agradecemos el tiempo de César Rivas Aguilar, José Francisco Marcano, Jorge Luis Moreno y Jimmy Purroy por haber venido hasta la emisora y contarnos sus inquietudes. Y Amanda Rúa, que está por allá detrás. Y será hasta una nueva oportunidad en Más Allá de la Imaginación. Y con esta amena entrevista realizada por Rosa Mireya Marcano, nos estamos despidiendo de ustedes, amigas, amigos, de Más Allá de la Imaginación, invitando a que escuchen el nuevo cambio que tendrá este programa. Y reiterarles nuevamente nuestro más profundo agradecimiento por habernos seguido durante estos 2 años. 2 años, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Parece mentira. 2 años al frente de este programa, durante todas las semanas, durante todos los meses, siempre consecuente con todos nuestros oyentes, a quienes una vez más agradecemos ese seguimiento realizado a este programa Más Allá de la Imaginación. Nos despedimos en la gerencia de producción Víctor Avirán, en la producción y libretos de Rosa Mireya Marcano, en los controles Harold Escalante, grabación y montaje de Amanda Rúa Firpo y la narración de quien siente el gratísimo placer de hablar para ustedes, William Bracamonte. Amigas, amigos, hasta una nueva oportunidad en Más Allá de la Imaginación, explorando con usted los misterios del universo. Buenas noches.